teoría precio-tiempo. Este es un tema que estableció Michael Hutchison y que nos va a permitir a nosotros tomar operaciones muchísimo mejor pensadas y con un criterio diferente, ¿de acuerdo? En esta lección vamos a estudiar y analizar distintos insights que hay que tener en cuenta a la hora de colocar nuestras operaciones y por qué no debemos entrar al mercado porque sí. Recuerden que cuando nosotros trabajamos u operamos, no entramos por chances, no entramos al azar, entramos bajo ciertos fundamentos que permiten que nuestra operación tenga altas probabilidades de ser exitosa. ¿De acuerdo? Con eso vamos a iniciar esta presentación y vamos a abarcar esta lección desde un gráfico mensual. Ok, vamos a estudiar una lección desde el gráfico mensual porque este es el gráfico o esta es la temporalidad que utilizan muchos traders institucionales. Ok, lo principal acá, traders, es que ustedes identifiquen el flujo de órdenes institucionales. Ok, ¿por qué? Porque las instituciones utilizan un sistema algorítmico como clave para buscar o basar la colocación de sus órdenes en temporalidades mensuales, semanales o diarias. Este sistema algorítmico básicamente lo que a ustedes les muestra o lo que refleja en el gráfico es cómo se crean swings impulsivos o movimientos de manipulación, que son justamente los movimientos que inducen a error a un trader y son los que nosotros tenemos o deberíamos utilizar para emparejar nuestras órdenes de manera inteligente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, nuestro trabajo va a consistir en imitar adecuadamente las intenciones de direccionalidad de las instituciones financieras, de los commercial o de los fondos de inversión. En definitiva, de los fondos de inversión que conforman el interés abierto. ¿Por qué? Porque los bancos centrales, los commercial, están operando en contra de ese interés abierto. Entonces, en la medida en la que nosotros identifiquemos aquellos niveles que estén patrocinados institucionalmente, es decir, que el trader institucional también vaya a utilizar, pues vamos a tener mayor probabilidad de que esa operación sea exitosa, ¿de acuerdo? Voy a traer a su memoria uno de los temas que nosotros ya hemos revisado previamente, que es Power of Three, ¿ok? Si nosotros nos basamos en esa teoría, lo que vamos a hacer, traders, en unas condiciones bajistas, por ejemplo, es vender por encima del precio de apertura o vender, en definitiva, en el precio de apertura, esperando que el precio, valga la redundancia, no retorne a los máximos que ya haya creado. Por lo tanto, nuestros stop loss van a estar por encima de aquellos máximos que el precio haya formado en aquel movimiento de manipulación que exista por encima de este opening price o precio de apertura. En condiciones alcistas es lo contrario, pero no es nada difícil tampoco de comprender. Por lo tanto, nosotros buscamos comprar por debajo del precio de apertura o en el precio de apertura, protegiendo de la misma forma en como lo vimos para condiciones bajistas, protegemos en este caso mínimos, ¿ok? Mínimos del periodo anterior, mínimos que se forman en el movimiento de manipulación, ¿ok? Bajista, en este caso para poder aprovechar compras y o emparejar nuestros largos pues con aquellas ventas retail, ¿ok? La importancia de estudiar un gráfico mensual a traders es que a través de esta temporalidad nosotros podemos tener muchísima información acerca de cuál es la intención del market maker por mover el precio a determinadas zonas o puntos de liquidez expuesta. ¿Ok? Entonces quiero hacer una breve observación a este gráfico. Estamos en Dollar CAD. Lo que nosotros observamos acá, traders, es que el precio básicamente se ha desarrollado hasta la actualidad. Estamos agosto 2021. Quiero que ustedes se fijen principalmente en aquellas velas o periodos que tienen una mecha, ok, una mecha alcista, que son las mechas que justamente nosotros hemos de utilizar para colocar nuestras operaciones en venta, siempre y cuando logremos identificar un nivel previo dentro de esa zona de sensibilidad. Para esto, yo voy a delimitar o deberíamos empezar delimitando el punto de apertura del periodo que vamos a operar. Es importante que nos ubiquemos aquí porque el market maker o el trader institucional hace exactamente lo mismo para saber dónde colocar sus órdenes. Por lo tanto, quiero que ustedes se fijen en que yo voy a tomar en este caso 5 periodos, ¿de acuerdo? 5 periodos en su punto de apertura. Y quiero que ustedes se fijen cómo nosotros perfectamente hubiésemos podido, ok, aprovechar setups en venta en la medida en la que el precio subía. Ok, tenemos apertura, jitter swing, expansión bajista, contracción y cierre. Ok, esto mismo que les explico pasa en cada periodo. Apertura, jitter swing,
expansión bajista, contracción, cierre. Entonces, si yo tengo la premisa de que el precio tiene que conducirse hacia niveles inferiores, ¿ok? Porque logro identificar eso y si tú todavía no logras identificar eso, te invito a que participes en mi mentoría privada, porque básicamente mis estudiantes logran reconocer cuándo, ¿ok? Es que nosotros operamos pues en dirección bajista a través de la información que nos provee el gráfico mensual. Pero esto no es tan difícil, es lo más sencillo del mundo y en la medida en la que tú logres identificarlo de manera pues personal, vas a hacer lo consiguiente. Entonces, siempre lo principal, identificar el punto de apertura, ¿ok? De los periodos que vamos a operar, en este caso el gráfico mensual. Es importante que nos ubiquemos dentro de este gráfico. Y lo segundo es identificar una siguiente zona de liquidez expuesta, que en este caso, si yo tengo la premisa de que el precio ha de conducirse a niveles inferiores, necesito buscar un nivel de sell side liquidity sell stops o de liquidez en venta, que no solamente ha de ser liquidez en venta por el tipo de órdenes que se activen cuando el precio rompa tal nivel, sino también puede ser una zona en donde existan stop loss de compradores, que es justamente lo que busca el algoritmo, ¿de acuerdo? El algoritmo busca crear eficiencia dentro del mercado. Se necesita tomar aquella liquidez de aquellos retail traders o fondos de inversión, ¿ok? Que están expuestos, ¿ok? Por lo tanto, yo necesito saber o identificar dónde existe un stop loss. ¿Cuál es la zona potencial? ¿Cuál es la zona más probable en donde exista un stop loss? Por lo tanto, ese va a ser el segundo paso. ¿Dónde puede haber un stop loss? Debajo del mínimo más cercano o más próximo, ¿ok? A partir de la formación de ese dip o de esa expansión bajista. Muchos dirían que quizá el precio al romper un máximo anterior exista un market shift o un BNS y realmente nosotros no vamos a basar toda nuestro análisis, ¿ok? Toda nuestra metodología en estructura, porque la estructura es relativa. Vamos a basar nuestra metodología en zonas de liquidez, donde hay stop loss y donde hay órdenes pendientes. Por lo tanto, si yo veo un dip bajista, pues voy a esperar que el precio tome liquidez en esa zona. Quiero que ustedes se fijen que en un gráfico de temporalidad mensual nosotros pues tenemos un horizonte de pips, una cantidad astronómica de pips que es la cantidad que al market maker o al trader institucional le interesa. El trader institucional no va por 20 pips, por 30 pips, por 100 pips. Ok, los traders, ellos van por una cantidad mucho mayor de pips y eso es lo que a nosotros nos va a permitir identificar, ok, el rango que nosotros tenemos para operar a favor de ese flujo que potencialmente ha de desarrollarse. Entonces, si yo logro identificar cuál es la cantidad de pips potencial que podría yo obtener a partir de mis operaciones, fíjense que solamente tomando, ok, desde este primer punto de apertura que es el principal, el más alto que tenemos a partir de la expansión bajista o antes de la expansión bajista, a partir de ese nivel tenemos 1109 pips hasta que exista la neutralización de este mínimo que es el mínimo más próximo, ok, a ser pues asaltado por el price action. Sin embargo, esto es únicamente una cantidad relativa en cuanto a movimiento. ¿Por qué? Porque si yo soy un scalper trader o si yo soy un intraday trader, yo voy a aprovechar cada movimiento bajista, o perdón, cada movimiento alcista para vender, ¿ok? Y salir adecuadamente del mercado, que esto es algo que ustedes tienen en lecciones anteriores, cómo salir adecuadamente, ¿ok? Ya saben qué confluencias utilizar, qué niveles utilizar para salir y después de haber salido del mercado, ustedes pueden inclusive volver a formular, ¿ok? Un nuevo setup en venta cada vez que el precio suba, porque lo que esperan o lo que han logrado identificar es que el precio ha de conducirse hacia esta zona de liquidez expuesta, que está por debajo del mínimo más próximo en esta temporalidad. Por lo tanto, cuando digo que 1109 pips ha de ser una cantidad relativa, me refiero a que nosotros podemos tener inclusive el doble de pips, ¿ok? Que menciona esta distancia. Fíjense que a partir del segundo periodo nosotros ya no tendríamos pues esa cantidad de más de 1000 pips, sino en este caso tendríamos 994 pips operables, perfectamente operables, ok, durante todo este camino. Muy probablemente si tú operas semanalmente, diariamente o por sesión, no quieras esperar 5 meses para que el precio te dé esta cantidad de pips. ¿Por qué? Porque perfectamente tú puedes obtener el doble o el triple de pips, ok, en toda esta cantidad de meses operando compras y ventas simultáneamente dentro de estos periodos. Esa es la idea de que nosotros logremos identificar adecuadamente nuestros niveles de entrada y de salida, que podemos aprovechar muchísimo mejor la cantidad de pips que el precio nos ha de ofrecer. A partir del tercer periodo, nosotros tenemos 822 pips de
rango para poder trabajar. Pero finalmente la idea, ok, no se pierda la idea de que nosotros vemos punto de apertura, Euroswing, ahí es donde colocamos nuestra venta, expansión, contracción, cierre, ok, saliendo adecuadamente siempre, siempre del mercado. A partir del cuarto periodo, que es el cuarto mes, antes de que el precio llegue hasta este bullish order block, que representa un bullish order block básicamente, tenemos 616 pips todavía trabajables, ok, y finalmente, en el último mes, nosotros tenemos 420 pips hasta la neutralización de este mínimo. Que con esto quiero que se fijen que sin importar, ok, en qué mes ustedes operen, el market maker, ok, o el trader institucional sabe perfectamente a dónde quiere llevar al precio. Porque ellos tienen el poder de hacer eso, tienen la cantidad de dinero suficiente como para mover esta cantidad de pips, ok, increíble. Nosotros muy probablemente con nuestro dinero, con nuestros $100, $1000, no tengamos esa capacidad de mover siquiera un pip dentro del mercado, pero podemos aprovechar, ok, estos setups y esta cantidad astronómica de pips, estos rangos que nos brinda, ok, el trading institucional a través de su capacidad para mover el precio, para operar en armonía con él, básicamente. Entonces, con esto que traders, yo quiero que ustedes tengan en mente que la teoría precio-tiempo básicamente es saber cuándo entrar, ¿ok? Y en qué precio entrar. En este caso, si yo me baso en un gráfico de temporalidad mensual, yo voy a entender que necesito entrar en el movimiento de manipulación en contra, ¿ok? De ese movimiento. Es decir, que si tengo apertura, ¿ok? Y un movimiento alcista, yo voy a emparejar ventas con las compras retail. ¿Por qué? Porque muy probablemente dentro de este rango en temporalidad menor se estén rompiendo máximos. ¿Y qué dicen muchos libros o qué dicen muchos traders? Que operes en el rompimiento. Pero eso reduce las probabilidades de que tu trade sea exitoso por infinidad de razones que en algunos casos he explicado dentro de mis lecciones aquí en Trading. Pero básicamente lo que quiero que entiendas es cómo el precio tiene dentro de un periodo, en este caso una vela japonesa, apertura, Euroswing, expansión, contracción y cierre. Y fíjense cómo nosotros podemos encontrar dentro, ok, de todo el rango del periodo anterior, en un nuevo periodo, un nivel que nos permita entrar en venta. Este movimiento de manipulación, este Euroswing, ok, alcista, podría haber llegado a un nivel óptimo de entrada, ok, si establecemos el máximo y el mínimo que del periodo anterior. Nivel óptimo de entrada, expansión bajista, contracción, cierre. En este caso o en estos casos también vamos a tener periodos en los que muy probablemente ese movimiento de Euroswing no sea, ok, tan grande, sino sea corto. Y es algo a los que tenemos que estar preparados. Nuevamente, expansión bajista, contracción. Esta es una mecha básicamente de liquidez expuesta. Por lo tanto, el precio viene y la rellena. ¿Ok? Y acá tenemos algo también interesante que es algo que muy probablemente he mencionado en lecciones anteriores y que mis estudiantes reconocen como ingeniería de liquidez. El precio siempre se va a detener antes de neutralizar un nivel. ¿Por qué pasa esto? Quiero reducir la temporalidad antes de explicarles para que ustedes comprendan cómo nosotros podemos observar este mismo gráfico mensual, ¿ok? Ya en una temporalidad menor y cómo podríamos aprovechar los setups sin dejar de lado el por qué el precio se detiene antes de reventar ese mínimo, ¿de acuerdo? Vámonos al gráfico diario. Yo quiero que ustedes se fijen en básicamente cómo nosotros podemos separar por periodos, básicamente, eh, el gráfico y con esa información operar a favor del potencial movimiento direccional que haya de desarrollarse. Por lo tanto, en este caso yo voy a hacer muy sencillo. Necesito pues establecer cuáles han sido los puntos de apertura del mes. En este caso tengo alrededor de unos 8 meses de movimiento. No voy a analizar todos, claro está, porque me tomaría muchísimo tiempo, pero sí lo que quiero mencionarles es que para que ustedes analicen un periodo y se puedan ubicar dentro de ese periodo, ¿para qué? Para que sea beneficioso o ventajoso para ustedes operarlo, necesitan siempre, ok, delimitar el punto de apertura. Y el punto de apertura de ese periodo va a ser un nivel importante dentro de sus análisis, ok. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, necesito operar ventas, voy a esperar que el precio opere por encima de ese punto de apertura para yo vender caro, ¿ok? Y esperar una expansión bajista que supere el precio de apertura hacia niveles inferiores, ¿sí me entienden? Entonces, lo que acá yo observo en el caso del primer mes que voy a analizar, que sería abril 2020, es como el precio abre, ¿ok? Fíjense que acá tenemos un Fair Value Gap mínimo de la vela anterior, antes de la vela de vacío de liquidez. Esta siguiente vela, ¿ok?
cubre hasta esta zona, tenemos único o un solo tipo de volumen transaccional, expansión bajista, retroceso, fair value gap, y a partir de esa expansión que llega a la zona de sensibilidad por el fair value gap, tenemos un dip, ¿ok? Un dip. Nosotros podemos buscar setups porque estamos en temporalidad diaria, podemos buscar setups en temporalidades menores en venta, en busca de que el precio supere, ¿ok? El punto de apertura. Aquí hay algo importante que también tienen que ustedes observar. Tenemos un bullish proportion block en una temporalidad diaria. Por eso es que el precio retrocede y retrocede con fuerza. Sin embargo, aquí quiero que ustedes tengan en su mente que existe jerarquía de temporalidades. ¿Ok? Podemos tener esta expansión alcista diario, podemos tener lo que muchos conocen bajo la metodología de estructura como un market shift, un MNS en diario, y por lo tanto el precio ha de subir 100,000 pips más, pero realmente eso es pues una falacia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los movimientos direccionales se basan en una temporalidad mayor. ¿Ok? Entonces, en temporalidades menores, estos movimientos impulsivos violentos que nosotros podemos llegar o alcanzar a observar, ¿ok? Son básicamente nuestras oportunidades para ir en contra de ese movimiento. En este caso, yo necesito entender la razón de por qué se crea el movimiento, y luego de que logro identificar la razón, que acá tengo un order block, luego de que logro identificar esa razón, puedo pues buscar un siguiente nivel donde el precio haya de reaccionar. ¿Por qué? Porque en temporalidad mensual yo necesito ver al precio cayendo. Entonces necesito ubicarme en un siguiente nivel. Tengo acá una zona de rejection block, 50% de rejection block, expansión bajista nuevamente, y finalmente tenemos un mes en el que hubiésemos podido aprovechar ventas por encima del punto de apertura de ese mes en busca de neutralizaciones de mínimos. En este caso, primera expansión bajista, neutralización de mínimo, excelente. En el precio-tiempo, en el momento en el que el precio está por encima del punto de apertura, vendo, busco un precio específico para yo vender. Boom. ¿Ok? Tengo una contracción, no importa. Sigo buscando un precio porque de temporalidad mensual, temporalidad semanal, necesito ver al precio cayendo. Entonces, busco ese nivel y espero la expansión bajista nuevamente. Tengo un order block que se forma por encima del precio de apertura del periodo anterior, y si en el siguiente periodo el precio me brinda un retroceso que llegue a ese order block, puedo volver a operar ventas, fíjense, por encima del punto de apertura de este nuevo periodo, que en este caso sería ya el mes de mayo. Vuelvo a buscar ese nivel que patrocine mis ventas. Order block, bearish order block, venta. Bearish order block, nuevamente, retroceso. Fíjense cómo ese punto de apertura funciona como un nivel de reacción. Por lo tanto, yo también necesito, si es que estoy operando con un lotaje alto, necesito ir sacando parciales. Si no tengo en definitiva un lotaje con el que no pueda sacar parciales, pues no puedo hacer nada. Mi stop loss lo mantengo donde esté. Pero en este caso, si puedo sacar parciales del mercado, si puedo sacar parte del beneficio que ya he conseguido, entonces lo hago. ¿Por qué? Porque a mí nada me asegura que el precio me haga un stop hunt, o que no me haga un stop hunt, perdón. Entonces es importante. Reconociendo aquí la formación de este order block de segundo grado, que respeta ya un primer order block, boom. Si el precio me brinda un retroceso, es importante que ustedes entiendan que acá nuevamente tenemos bullish order block. ¿Ok? El precio se mueve entre recapitalización y neutralización, neutralización y recapitalización. Siempre el precio va a alcanzar un nivel específico. Los movimientos del price action o la entrega de precio que permite IPDAO, el algoritmo interbancario, no es aleatoria. Es a través de puntos específicos dentro del gráfico. Ese es el trabajo que ustedes tienen que realizar. Y si necesitan más información, pueden igual contactarse conmigo a través de WhatsApp o Telegram para consultar por alguna mentoría personalizada que necesiten, o inclusive entrar a mi mentoría anual para que ustedes puedan encontrar ese nivel específico dentro del gráfico que les permita tener operaciones de alta probabilidad. Retroceso, fíjense que traders, retroceso, bearish order block nuevamente, y la utilización permita que el precio expanda bajista, ¿ok? No la utilización por nosotros, ojo, la utilización por el trader institucional, market maker, que es básicamente el que patrocina estos movimientos. Una vez que el precio supere el punto de apertura, puedo buscar un máximo, mínimo, nivel óptimo de entrada, 62% aproximadamente, 70,5%, y nuevamente la expansión bajista. Entonces, nuevamente, setups en venta, ¿ok? Por encima del punto de apertura mensual, ¿ok? Y esto analizándolo en un gráfico diario. Con la información ya del gráfico diario, también podríamos reducir hasta temporalidad de 4 horas, de 1 hora, de 15 minutos, para operar lo que veamos, no lo que creamos que va a suceder, ¿ok?
¿Qué tenemos en el siguiente periodo? En el siguiente periodo tenemos un movimiento de manipulación muy corto. El precio abre y expande bajista automáticamente. Pero fíjense lo que me deja aquí. Aquí hay un entendimiento profundo, ¿ok?, de este movimiento. Y es que hay que comprender que no todos los meses vamos a tener movimientos alcistas que nos permitan vender, ¿ok?, esperando que continúe el movimiento direccional que hemos visto en temporalidad mensual. En este caso, este movimiento también tiene, ¿ok?, una razón de ser, un liquidity void. Y muy probablemente el precio llegue a un siguiente nivel de patrocinio que permita un retroceso que vaya a por tomar todos esos precios sueltos que han quedado dentro de ese liquidity void. ¿Sí me entienden? Entonces, esa es la razón por la que nosotros podemos sí tener un mes bajista, ¿ok? Y esta era la mecha que nosotros veíamos en el gráfico anterior, si recuerdan. Esa es la razón por la que nosotros podemos, en este caso, o bajo este contexto, en este mes podríamos haber aprovechado compras, ¿ok?, en busca de rellenar el liquidity void, pero no esperando que la estructura total cambie, ¿ok? Entonces, aquí también es importante que nos sepamos ubicar en el tiempo, ¿ok? ¿Cuándo es que vamos a comprar? Cuando el precio llegue a un power block, ¿ok? Busco un setup en compra de una probabilidad conservadora y espero que el vacío de liquidez se rellene, no que toda la estructura cambie, porque finalmente las intenciones de direccionalidad del market maker es llevar el precio hacia niveles inferiores. En el siguiente caso, tengo apertura mensual y el precio cotizando por encima de esa apertura mensual. Fíjense en algo interesante, tengo acá un very short block perfectamente utilizado por el precio, se recapitalizan órdenes en ese very short block, ¿ok? Y puedo vender por encima del precio de apertura mensual de este periodo esperando una expansión bajista. Expansión bajista, pequeño retroceso nuevamente al punto de apertura en confluencia con un siguiente nivel que podría ser un very short block nuevamente y expansión bajista. Boom. Contracción, cierre mensual y acá nuevamente, fíjense, tenemos una expansión bajista, ¿ok? Al inicio del mes tenemos una expansión bajista y luego el retorno del precio hacia el punto de apertura mensual. Esa también podría ser una oportunidad para vender, ¿ok? Entonces nosotros vendemos, 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 vendemos. ¿Y por qué existe esta contracción? ¿Por qué el precio no rompe, no salta este mínimo, que era el mínimo que nosotros estábamos señalando en temporalidad mensual, la temporalidad o el gráfico anterior que estábamos estudiando? Esta contracción es probablemente el reflejo o la representación de la toma de beneficios institucionales que existe antes de que el precio rompa ese nivel, porque nadie, nada le asegura que el precio realmente vaya a romper ese mínimo. ¿Ok? Esto se tiene que estudiar, todo este movimiento direccional de un largo plazo se tiene que analizar no solamente viendo este gráfico, sino también podríamos utilizar el reporte COT para ubicarnos dentro del tiempo y saber cuándo el market maker ha de realizar ciertos tipos de movimientos direccionales manipuladores que son básicamente los que vamos a aprovechar. En este caso, yo entendiendo que el precio podría subir, ¿ok? Podría subir, yo voy a comprar. Ok, voy a comprar, en este caso, fíjense, no tengo el precio retornando al punto de apertura de este mes, simplemente se crea el mínimo del mes a los primeros días y luego el precio expande. Yo podría tener setups en esta pequeña consolidación de unos cuantos pips, pero entendiendo que finalmente el flujo de órdenes institucionales de mayor relevancia es bajista, por lo tanto, en la medida en la que se rompan máximos, yo voy a vender, ¿ok? Fíjense cómo el precio llega al punto de apertura del mes anterior y allí ya podría yo formar o establecer un setup en venta, ¿ok? Si es que no lo veo así, simplemente espero nuevamente la expansión bajista y si yo tomo este máximo y este mínimo sin necesidad de que este mínimo sea más bajo, puedo tomar todo este rango, mi dealing range, ¿ok? Retroceso, punto de apertura mensual, se fijan, al precio superando ese punto de apertura mensual, nivel óptimo de entrada de todo este rango y nuevamente venta. El precio llegando justamente al mínimo que nosotros teníamos establecido, pequeño retroceso, ¿ok? Breaker block, zona de sensibilidad que va de la mecha hasta el cierre y nuevamente expansión bajista. Estos son los pequeños insights que hay que tener en cuenta a la hora de nosotros colocar nuestros órdenes al mercado. Identificar el nivel que vamos a utilizar, saber a qué hora, qué día, qué semana estamos operando, porque acuérdense que en Forex tenemos fundamentales que afectan directamente la cotización o los instrumentos financieros, en definitiva los pares de divisas, ¿ok? Y que van a existir momentos, ¿ok?, del mes como tal, momentos del día en los que van a haber inyecciones de liquidez que van a permitir que el precio expanda de manera violenta,
Y eso es algo que podemos anticipar perfectamente o que podemos aprovechar siempre y cuando identifiquemos adecuadamente nuestros niveles. Pero no solamente basta con un gráfico diario que traders. También podemos ir a un gráfico semanal para entender cómo es que el precio se está moviendo, cuáles son los niveles que me está dejando para que sean utilizados. Y yo, por ejemplo, lo que puedo observar aquí es a partir, ok, de una neutralización o de que el precio haya llegado a un nivel de resistencia importante que al trader institucional le interese para que sea utilizado por él para colocar cortos, tenemos una pequeña contracción, pequeña consolidación y ahora sí la expansión que nos muestra o refleja direccionalidad. Aquí es cuando muchos de mis estudiantes me consultan o me preguntan por qué el precio realmente no retrocede hasta un nivel óptimo de entrada, desde el último máximo hasta este mínimo. Y es que eso no es necesario. El precio va a buscar el nivel más próximo, ¿ok? O el algoritmo va a entregar el precio más próximo, el nivel específico importante o atractivo para el trader institucional más próximo, para que este market maker o trader institucional lo utilice, ¿ok? Entonces fíjense que aquí no tenemos al precio retornando una cantidad, una millonada de pips, ¿ok? En un retroceso alcista, sino básicamente tenemos una pequeña contracción, tenemos la formación y validación de un bearish order block y el precio termina utilizando, fíjense, ese bearish order block, que es algo que nosotros perfectamente podríamos utilizar. Estos insights que estamos viendo en temporalidad semanal, perfectamente los podemos utilizar en una temporalidad menor, porque acuérdense que el mercado es fractálico, los gráficos son fractálicos, ¿ok? Entonces, lo mismo que vemos en temporalidad semanal, lo podemos encontrar en temporalidad de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos. Entonces, es importante, simple y sencillamente, que ustedes identifiquen esos niveles, los utilicen y que protejan sus operaciones adecuadamente y salgan del mercado adecuadamente. En una temporalidad semanal es importante que nosotros tengamos en cuenta, ok, con la utilización del gráfico semanal, nosotros podemos observar claramente, ok, aperturas semanales y en base a la apertura semanal también colocar nuestras órdenes en un horario o en un día importante o interesante. El día que, por ejemplo, el precio llegue a un nivel que nosotros hemos delimitado en un gráfico mensual, ese día es el día que tenemos que colocar nuestra orden. ¿Ok? Con un gráfico mensual, con un gráfico semanal, nosotros vamos a poder separar nuestros periodos adecuadamente y vamos a poder, se nos va a hacer muchísimo más sencillo, ¿ok? Utilizar estos niveles y sobre todo ajustar nuestros stop loss, porque la intención tampoco es que tengamos stop loss tan gigantes, simplemente es que sepamos ubicarnos en el contexto. ¿Ok? ¿Y qué implica el contexto? Implica el precio que vamos a comprar o vender, en este caso, en este contexto, en este ejemplo, perdón, necesitamos buscar precios de venta, ¿okay? Precios interesantes, no solamente para nosotros, sino precios que vayan a utilizar el market maker. Ahora, bajo los insights de temporalidad mensual, nosotros reducimos en temporalidad y ajustamos los niveles, ¿ok? No solamente ajustamos niveles, sino también separamos periodos para que de esta manera nos ubiquemos, como les he mencionado anteriormente, en el día, ¿ok? Y muy probablemente en el horario y la sesión que vayamos a operar. De este modo, la colocación de nuestras órdenes es más efectiva, es más adecuada, es más prudente. ¿De acuerdo con traders? Ahora, quiero volver al gráfico anterior para que ustedes comprendan lo que podemos encontrar a partir de un gráfico semanal y voy a irme a analizar justamente este pequeño espacio para entender por qué el precio es que tuvo o por qué se observó una expansión bajista y cómo podríamos haber incrementado las probabilidades de ese entendimiento, ¿sí me entienden? En principio, quiero que se fijen que acá tenemos una vela que supera un máximo anterior. Y ese es un factor que nosotros podemos utilizar para operar en contra, ¿ok? De la intención de manipulación que ha existido justamente allí, porque ¿qué nos dicen todos los libros? ¿Qué nos dicen muchos gurús, ¿no? Compra cuando se rompe una resistencia o vende cuando se rompe un soporte. Y eso a veces te puede pasar factura, no solo a ti, sino... ¿Por qué a ti? Porque afecta directamente a tu psicología, pero también afecta a tu cuenta de trading, porque muy probablemente si operas así a largo plazo, tu cuenta termine quemándose. Entonces, muchos traders que son rentables, que han logrado controlar, dominar este método de operativas por rompimientos, les ha costado mucho tiempo. Mi intención con estas lecciones es que a ti no te tome esa cantidad de tiempo si es que recién estás empezando, sino que tú tengas un entendimiento más concreto, ¿ok? Basado en zonas de liquidez, ¿ok? Basado en cómo realmente el market maker opera.
es importante que sepamos cómo él opera, porque nosotros no operamos como él, no tenemos, ok, la cantidad de dinero como para operar como él, porque nos referimos básicamente al Banco Central, o sea, una persona realmente no podría tener la capacidad que tiene un Banco Central, porque si el Banco Central se le da la gana, sigue imprimiendo billetes a su antojo. Entonces, es importante que nosotros sepamos cómo él opera para ir en armonía de las intenciones que él tiene. Entonces voy a ir directamente a este pedacito del gráfico para que ustedes comprendan, pues básicamente qué es lo que sucede allí. Y también es importante que demarque cuál es la fecha por la que vamos a empezar a realizar un pequeño estudio para entender cómo podríamos utilizar la teoría de precio-tiempo, entendiendo que es importante vender por encima de los puntos de apertura y comprar por debajo de los puntos de apertura para contextos bajistas y alcistas respectivamente. ¿De acuerdo, Vaca Traders? Entonces vámonos allí, tenemos la fecha en 30 de marzo de 2020 y vamos a analizar la semana como tal. En este caso tenemos el 29 de marzo en la apertura de un día domingo, ¿ok? Para los que estamos en Latinoamérica, por supuesto, o en definitiva, hora New York, 5 de la tarde, hora New York, 29 de marzo. Fíjense cómo tenemos una expansión alcista, ¿ok? En día lunes tenemos una expansión alcista. ¿Y qué nos menciona la teoría del Power of Three? Que en semanas bajistas lo probable o muy probable es que nosotros tengamos una contracción, una reversión, un retroceso importante que podríamos utilizar en los primeros 3 días de la semana. Pero siendo este el primer día de la semana, es decir, un día lunes, un día domingo, pues nosotros o yo sugiero que esperemos información. No digo que no se pueda operar, podemos utilizar perfectamente los niveles que tengamos a nuestro alcance y los niveles más próximos que podrían ser neutralizados como recapitalizados y de esa manera aprovechar unos cuantos pips al día. Pero en definitiva, si tu intención es captar setups de alta probabilidad, y si quieres comprender realmente lo que está pasando, pues vas a esperar un poquito más de información. Realmente, yo, por ejemplo, no espero lunes, espero información de la información de lunes para saber realmente cuáles son los niveles que en los siguientes días el precio podría respetar a partir de las expansiones que me forma el precio el día lunes. Entonces, entiéndase que acá lo que tenemos es básicamente la formación de un máximo, ¿ok? En día martes, y fíjense que tenemos un bearish sharp en ese día martes. Nosotros podemos perfectamente vender, ¿ok? Este día martes si identificamos un nivel en el pasado. Eso es totalmente factible acá, traders. Pero si no logramos vender acá, esperamos la expansión bajista y un potencial retroceso que nos dé la oportunidad de colocar nuestros cortos o ventas. En este caso, esperamos el retroceso y el precio termina respetando ese bearish R block. Pero ahora, tenemos una oportunidad, sí, en miércoles. Yo necesito establecer todos los niveles que el precio me pueda dar, porque lo que espero en una temporalidad mensual, en una temporalidad semanal, en una temporalidad diaria, es que el precio desarrolle expansiones bajistas. Por lo tanto, cada swing impulsivo alcista es mi oportunidad para vender. Entonces, yo voy a identificar esos niveles, que en este caso, como tenemos el gráfico básicamente ya desarrollado, quiero que ustedes se fijen cuáles son los potenciales niveles que ustedes podrían utilizar para colocar sus operaciones. Claro que estoy en una hora, pero este drawdown, por ejemplo, que yo podría haber tenido de haber utilizado la apertura del bearish block, yo lo hubiera podido ajustar si reduzco temporalidad y ajusto mi nivel, pero en este caso no voy a reducir en temporalidad, me baso básicamente en temporalidad de una hora, entendiendo que voy a operar como un intraday trader, ¿ok? O quizá podría operar como un swing trader, es decir, mantener esta operación una semana, 2 semanas, qué sé yo. En este caso, si utilizo la apertura de este bearish block, yo voy a proteger este máximo, ¿ok? Porque yo lo que espero para esta semana es una expansión bajista, pese a que mi punto de apertura aún está muy, muy lejos. Pero eso es lo que espero. Sin embargo, si yo soy un scalper, si yo soy un intraday trader que opera básicamente durante la semana y me interesa únicamente que el precio rompa un mínimo, ¿ok? Que rompa un mínimo y es suficiente para mí para sacar parciales o para colapsar toda mi operación, yo entro en venta y voy. Aquí fíjense lo que les mencionaba, el precio antes de romper un mínimo, en este caso, boom, sube. ¿Por qué? Porque acá hay traders en compras. Entonces, cuando el precio, antes de que el precio te rompa tu stop loss, ¿ok? Te crea la esperanza, ¿ok? De que va a continuar subiendo y de que tu operación va a ir positiva, pero no. Nosotros que ya sabemos identificar este tipo de movimientos, pues sabemos que el precio ha de romper estos equal lows o candle en definitiva. Boom, adiós candle. Yo podría sacar parciales en el rompimiento de estos mínimos porque a mí nada me asegura que el precio no me haga un stop. Y acá, por ejemplo, tenemos en día miércoles en Londres, ¿ok? En Londres tenemos una expansión alcista muy fuerte. Llega a Nueva York y en Nueva York nuevamente
el precio llegando al 50% del rango dinámico de este bearish fair block. ¿Ok? Mis estudiantes saben que ese es un nivel potencial que el precio podría, al que el precio podría llegar, ¿ok? Y que no se llama fair value. Fair value es un conjunto de niveles, ¿ok? Específicos dentro del gráfico que el trader institucional utiliza, ¿ok? Fair value está muy tergiversado dentro del medio y que es algo que yo en mi mentoría anual voy a aclarar, ¿ok? Sin dejar ninguna duda de que es un fair value, de que es el fair valuation, ¿ok? La apreciación justa o la valoración justa que utilizan básicamente los traders institucionales para colocar sus operaciones en puntos estratégicos, puntos específicos, que son los que básicamente a nosotros, como a mí, como a muchos de ustedes quizá, les permiten tener entradas perfectas. Es algo que se conoce como entrada perfecta, porque entras al PIB en un nivel. ¿Por qué? Porque esa entrada al PIB se dio en un fair value, en un precio justo, ¿ok? Pero finalmente es importante que entendamos que el precio bien podría respetar la apertura del bearish order block o bien podría llegar al mid threshold, ¿ok? O 50% de este bearish order block. A partir de allí nosotros tenemos una expansión bajista, pero acá también se me forman niveles importantes. ¿Y qué tenemos aquí? Un rejection block. ¿Ok? Tengo esta expansión bajista y yo quiero que se fijen en la magnitud de las expansiones bajistas que se forman a partir de que el precio llega a zonas específicas o importantes para el market maker. Tengo al precio llegando a un máximo, ¿ok? Un precio importante en día martes y fíjense la expansión bajista. Retroceso en día miércoles, bearish order block, expansión bajista, fíjense la magnitud. Luego de que existen neutralizaciones, para el market maker es suficiente o para el algoritmo es suficiente para, boom, stop hunt, ¿ok? Porque muchos acá colocan quizá un break even, se adelantan a proteger la operación, cuando tu stop loss ideal sería aquí hasta que no veas la neutralización de este mínimo. Entonces ya depende muchísimo del tipo de gestión que, por ejemplo, un scalper, un intraday trader, un swing trader aplique, porque muy probablemente un scalper trader, ¿ok? Saca parciales a lo largo de todo el dip y su stop loss lo vaya ajustando. Muy probablemente un intraday trader no coloque break-even hasta ver el precio más abajo en un ratio de 1 a 1, 1 a 3 y recién coloca break-even. Muy probablemente un swing trader nunca mueve el stop loss, lo mantenga por encima de este máximo y nunca se ha tocado, porque vemos claramente cómo se desarrolló la expansión bajista en la siguiente semana. Pero es importante que nosotros sepamos que justamente en estos días podemos encontrar setups. No todas las semanas vamos a encontrar setups de la misma calidad, no todas las semanas vamos a encontrar setups, ok, igualitos, pero todas las semanas hay setups. Y ya depende muchísimo de cuál sea el setup con el que tú te sientas más cómodo para operar, ¿sí me entienden? En mi mentoría personalizada yo esto lo explico en mi mentoría, yo les enseño a mis estudiantes a identificar lo que tienen en el gráfico, básicamente, y esto es algo que les permite operar lo que ven cuando llegan a analizar su gráfico. Pero esto no quiere decir que tú te tengas que adaptar, ¿ok? A un solo setup. Tú puedes utilizar varios setups en la medida en la que ganes experiencia, ¿ok? Y te acostumbres a cuáles son los movimientos de manipulación, ¿ok? O mejor dicho, no te acostumbres y no te familiarices con estos movimientos de manipulación que son muy comunes ver dentro de un gráfico, dentro de cualquier par de divisa. En este caso, tengo la apertura, ¿ok? De la siguiente semana, el precio abre apertura, ¿ok? Con una expansión alcista, pero estoy en día domingo, fíjense cómo el precio finalmente, boom, termina expandiendo. Lo que tú esperarías es que el precio, si quieres vender, suba, ¿ok? Por encima o u opere por encima del punto de apertura de esta semana para que de esa manera tú puedas aprovechar ventas. Sin embargo, eso no sucede. Tenemos una expansión bajista que va directamente a neutralizar todos estos mínimos. Si te fijas, toda esta zona de mínimos es tomada, ¿ok? Por el algoritmo. Boom, neutralizados. ¿Qué sucede después? Acá yo quiero que te fijes en algo bastante interesante. Son cositas que quizá a veces no observamos, no se toman en cuenta. Es importante que sepas que no todas las semanas vas a encontrar el mismo setup, ¿ok? No todas las semanas el precio va a subir por encima del precio de apertura para que puedas vender, o no todas las semanas el precio va a caer por debajo del precio de apertura para que puedas comprar. Sin embargo, es importante que luego de ver la información que el precio nos da, por lo menos los primeros 3 días de la semana o 2 días de la semana, operemos con esa información. ¿Por qué? Porque los niveles más próximos son los que finalmente van a ser respetados por el precio. Así que quiero que te fijes en algo. Nosotros tenemos esta expansión bajista, ¿ok? Y luego de esta expansión bajista, tenemos pequeña consolidación aquí en esta zona. Boom, expansión bajista. Fíjense en esta zona pequeña que el precio nos deja. Tenemos nuevamente Fair Value Gap, y aquí máximo y mínimo. ¿Por qué tomo este máximo y por qué no tomo este máximo? Aquí yo quiero que te fijes en algo de este máximo. Este máximo
toman la liquidez que existe por encima de estos equal highs, ¿ok? Y se forma ese máximo a partir de la neutralización de este mínimo. Si te fijas, ¿qué pasa cuando el precio rompe este mínimo? ¿Qué te dicen muchos traders? Repito, vende. Entran retail traders en venta y sus stop loss por encima del máximo. Adiós, retail traders, vendedores. ¿Qué te dicen los libros cuando se rompe una resistencia? Que compres, ¿no? Entonces tú compras, o el retail trader compra su stop loss por debajo de los mínimos más cercanos. ¿Y qué pasa con el precio? Boom. Esto porque solamente estás mirando este contexto y no estás mirando la temporalidad mayor. No estás mirando cuál es el verdadero flujo de órdenes institucionales que se está llevando a cabo. Entonces, si tú entiendes esto, tú vas a poder, fíjate, entender que esta expansión bajista tiene una razón de ser y que estos movimientos bajistas y alcistas que existen aquí han sido movimientos de manipulación. No digo que no los puedas aprovechar porque puedes colocar venta aquí, salir en la neutralización de este mínimo y aquí colocar compra y salir en la neutralización de este máximo, como lo hago yo en muchos de mis videos operativos que he compartido con ustedes. Sin embargo, basándonos meramente en el contexto, tenemos esta expansión bajista y fíjate cómo aquí el precio viene y respeta un fair value gap, boom, venta. Retroceso, rejection block, boom. Retroceso, breaker block, boom. Y acá nuevamente tengo una zona de fair value gap, un liquidity void más estrecho. Luego de que el precio retrocede, fíjate cómo esa zona es utilizada. Ok, entiéndase que aquí nos encontramos en un nivel de precios premium, por lo tanto, tenemos una expansión bajista y esa es la razón de ser de la expansión bajista, que nosotros perfectamente podemos aprovechar en día miércoles, ok, entiéndase que tenemos esta expansión pequeña, una contracción pequeña también, nuevamente retorno a la zona que podríamos utilizar incluso hasta varias veces. ¿Para qué? Para colocar nuestras ventas, pero con el horizonte en este mínimo o en el nivel cero de ese rango okay, que hemos establecido con la herramienta de los retrocesos de Fibonacci. ¿Dónde estaría nuestra salida? En un día jueves. ¿Y por qué esto es importante entenderlo acá, traders? Porque es importante salir adecuadamente del mercado, sea en parciales o sea colapsando totalmente el trade. Porque quiero que se fijen que ahora hemos analizado 2 semanas, pero podríamos perfectamente analizar 4 en conjunto. Esta era la semana que estábamos analizando, Bearish Order Block, Min Threshold o 50% del Bearish Order Block que tenemos aquí, expansión bajista y nuevamente un retorno, Rejection Block. Acá tenemos el rango que nosotros establecimos con la herramienta Fibonacci, retroceso, Fair Value Gap, venta, objetivo y fíjense lo que sucede. Tenemos aquí una especie de consolidación. Cuando el precio rompe esa consolidación, todo el mundo entra en venta. Ustedes no se imaginan la cantidad de traders que entran en venta con un stop loss aquí, con un stop loss aquí, ¿ok? Eso es dinero atractivo para el trader institucional. Por eso es que esta expansión bajista crea finalmente, es un movimiento de manipulación que crea finalmente una reversión que lo que busca es neutralizar la liquidez o los stop loss que existen por encima de todos esos máximos. ¿Sí acá traders? Entonces, quiero que se fijen que justamente nosotros tenemos, miren esa reversión en un día martes, porque a esta semana le tocó ser alcista. Si se fijan, tenemos consolidación, Euroswing, compra, ok, expansión alcista, contracción, cierre. Power of Three en esta semana perfectamente aprovechado. Para esto tendríamos que identificar un nivel en el pasado que patrocine o respalde pues una potencial operación aquí, un nivel sobre el cual nosotros nos podamos respaldar, ¿ok? Para que se cree esta expansión alcista. Si se fijan, entonces, luego de que sucede esta expansión alcista, fíjense la magnitud con la que se forma esta expansión, que va justamente por los stop loss que están por encima de estos máximos y de estos máximos. La intención es ir a la liquidez que está por encima de esos máximos, porque hay stop loss por encima de esos máximos. Ahora, cuando el precio neutraliza un primer máximo, fíjense, tenemos un pequeño retroceso, nuevamente en expansión, hay muchos traders entrando en compras, ¿ok? Estos traders que operan netamente por estructura. Entran en compras en el rompimiento del máximo anterior, el precio contrae, no necesariamente rompe su stop loss, que muy probablemente esté aquí, porque pues es que esté aquí pues sería una locura, pero muy probablemente su stop loss está aquí, nuevamente ven una segunda expansión alcista, vuelven a entrar en compras, o los que no han entrado en compras, entran en compras, pero finalmente el precio que termina siendo. Acá yo quiero que se fijen en algo interesante. Acá tenemos neutralización del máximo anterior, pero el precio también neutralizando un pequeño máximo que tenemos aquí, ¿ok? Y a partir de allí crean una reversión. Fíjense aquí, tenemos este máximo neutralizado y el precio rompiendo
¿ok? Ese máximo en conjunto con los máximos que tenemos aquí, pero el precio nunca va a romper y revertir aleatoriamente. El precio rompe y llega justamente a un bearish order block que tenemos aquí, que es un fair value, ¿ok? Entonces, fíjense, tenemos martes reversión, jueves el máximo de la semana y una venta muy bonita para traders, ¿ok? Eso es a lo que se refiere la teoría precio-tiempo. Encontrar el día y la hora a la cual nosotros podamos colocar operaciones de alta probabilidad. Entiéndase que, en este caso, en esta semana, hubiésemos podido aprovechar un setup en compra por debajo del punto de apertura o un setup en venta en un nivel, ¿ok? Que patrocine esa operación. ¿Luego de qué? Luego de que potencialmente se haya formado el máximo de la semana. Y si yo asumo que este es el máximo semana y con altas probabilidades opero este máximo, este movimiento, entonces pues voy a tener profits. Esos profits van en busca de estos equal lows, ¿ok? O candle en definitiva. Se neutraliza la candle, el precio me brinda un retroceso y finalmente acá puedo aprovechar inclusive otra operación. ¿Cómo podría yo aprovechar esa operación? Acá muchos van a decir, Ángel, acá se rompió un mínimo válido y acá pues tengo estructura y ahora continúa que el precio, ahora toca que el precio continúe cayendo. Efectivamente, claro que sí, yo podría aprovechar una operación así a partir de lo que es un bearish order block, máximo, mínimo, swing high, swing low, retroceso 62% y una expansión bajista. Acá yo podría salir en profits o antes inclusive de que el precio llegue a ese nivel, salir en profits. ¿Por qué? Porque ya estoy al término de la semana y yo no soy vidente, ¿ok? Para saber lo que pueda suceder la siguiente semana. El precio podría continuar cayendo, pero si nos basamos en la información que nos da los primeros días de la semana, entonces es mejor colapsar el trade aquí y esperar esa información. Porque lo que yo no sé es si finalmente el precio va a venir a reventar, ¿ok? Mi stop loss o mi break even. Fíjense qué es lo que finalmente sucede. Es importante entender que estos movimientos se pueden generar, pero que estos movimientos no son movimientos aleatorios. Aquí lo que el precio finalmente está buscando es romper a aquellos traders que entraron en venta aquí. Pero fíjense cómo tenemos una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, prácticamente todas las semanas de abril, que de este mes básicamente. Y fíjense lo bonito, ¿ok? De que nosotros podamos establecer máximo, mínimo, un swing high creado en un día martes, ¿ok? Dentro de este mes, dentro de esta semana, y un swing low creado también en un día martes, que no necesariamente son todos los martes o todos los miércoles, por decirlo así, pero es importante que entendamos eso. Fíjense, día martes, swing high, día martes, swing low, y día martes, nivel óptimo de entrada. Esto no necesariamente tiene que ser así, pero el entendimiento está en que fíjense en los días en que el precio llega a esas zonas importantes, ¿ok? Eso es lo que ustedes tienen que observar a la hora de entrar al mercado. Y fíjense cómo podrían operar perfectamente un mes, ¿ok? Un periodo, básicamente, que es básicamente el primer gráfico que estuvimos estudiando, se estuvo analizando en esta presentación, y cómo podríamos tomar una operación de largo plazo. Y si no queremos que sea de largo plazo, pues aprovechamos una venta aquí, boom, salida, retroceso, otra venta aquí, boom, salida, retroceso, otra venta aquí, boom, salida. ¿Sí me entienden? Hay muchas formas de hacer esto y de qué depende del estilo de trading que tú apliques. Fíjense finalmente, si yo termino entrando en esta zona, lo que va a terminar sucediendo justamente en un día martes es lo siguiente. Tenemos las 4 semanas, ok, las neutralizaciones que les mostré previamente, máximo, mínimo, máximo y el objetivo perfectamente tocado. Con esto, traders, el resumen de la teoría precio-tiempo de esta primera parte, ok, porque va a ser una serie de videos que les voy a mostrar de cómo podrían ustedes aprovechar setups, ya no solamente pues desde desde un gráfico mensual hasta una hora, sino inclusive reduciendo temporalidad para que ustedes entiendan con la utilización de las kill zones, inclusive cómo podrían entrar al mercado con altas probabilidades. El resumen es que nosotros necesitamos entender cuándo es que se han formado los máximos o mínimos, ¿ok? Y a qué hora es que nosotros decidimos entrar al mercado. No se olviden de que en el caso de ser scalpers o intraday traders necesitan salir adecuadamente o establecer objetivos con criterio. ¿Sí, acá traders? Tengo un máximo, tengo un mínimo, tengo otro máximo que es una contracción, un retroceso, mi venta y mi objetivo perfectamente tocado, pero a lo largo de todo este dip, si yo logro identificar que el precio ha tocado un nivel óptimo de entrada, puedo operar máximo, mínimo, retroceso, venta, máximo, mínimo, retroceso, venta, máximo, mínimo, retroceso, no necesariamente un nivel óptimo de entrada, pero sí una confluencia con algún nivel importante, venta. ¿Sí me entienden acá, traders?
Con este pensamiento, con esta lección, los voy a dejar en esta primera parte de la teoría precio-tiempo. Espero que la hayan disfrutado. Si necesitan más información o ayuda, pueden comunicarse al Telegram de Trading, a mi Telegram personal o al WhatsApp, ¿ok? Para solicitar tu ingreso a la mentoría anual que se está brindando. Que tengan un excelente trading.